la oración de desagravio u oración de reparación. Vais a ver que voy a mezclar ambos conceptos porque son casi lo mismo. Oración de reparación, como el nombre indica, es reparar algo, ¿no? ¿Qué reparamos? La falta de amor a Dios que tiene la gente, ¿no? Entonces, es una oración de poner amor donde falta ese amor. Y la oración de desagravio, como el nombre indica, es desagraviar, es decir, quitarle a alguien el agravio que se le ha cometido. Por eso es un modo de reparar en este caso, fruto de los pecados, no de la indiferencia hacia Dios, sino del pecado cometido. Entonces usaré ambos términos, pero que sepáis que se refiere a lo mismo, ¿vale? Oración de reparación. Bueno, ¿qué hacemos cuando alguien a quien amamos muchísimo, alguien le ofende? Pues intentamos ir luego a esa persona y decirle, tranquila, yo te quiero muchísimo, vales un montón, ¿no? Intentamos como devolverle el amor que le acaban de quitar por un insulto, una ofensa. Este es como el punto de partida de esta oración. En esta oración no os voy a hablar de técnicas ni de cosas de estas, sino de el sentido de este tipo de oración, ¿vale? Es un tipo de oración que hacemos, yo creo, fruto del amor que tenemos hacia Dios, ¿no? Que se lo queremos devolver, ¿vale? Se puede desagraviar por nuestros pecados o por los pecados ajenos, ¿eh? Porque pues nosotros muchas veces hay gente que le pasa, ¿no? Que ha cometido un pecado muy grande, muy grande, muy grande y quiere de alguna forma pagar por ello, ¿no? Devolverle a Dios algo. Pues eso es desagraviar por mi pecado. Pero a veces vemos el mundo, vemos lo mucho que Dios es ofendido y decimos, Señor, quiero, ¿verdad?, rezar por esta persona que te ofende, ¿no? Yo me acuerdo de una carmelita descalza que me decía, recién entrada al convento, que los viernes, y decía, yo como sé lo que hacen mis amigos los viernes hago mucha penitencia, ¿no? En desagravio por esas ofensas, ¿no? Pues bueno, tiene este sentido, ¿no? Desagraviar por mis pecados o por los del prójimo. ¿Qué fundamento bíblico tiene este tipo de oración? Pues si os acordáis, en Getsemaní Jesús le pidió a sus apóstoles, quedaos aquí y velad conmigo. Es el único momento donde Cristo quiere rezar con alguien, porque en el fondo lo que le está pidiendo es como acompañarme en este dolor, en este sufrimiento que en Getsemaní Cristo sufrió por el pecado, ¿eh? Por lo tanto, ahí cargaba con todo yo nuestro pecado. Pues este es como el fundamento bíblico, quedaos aquí y velad conmigo y acompañadme, ¿no? También el fundamento teológico, ¿cuál sería de este tipo de oración? Pues bueno, que el amor de Dios ha sido ofendido, herido por el pecado. Por lo tanto, el fundamento teológico sería el entender bien lo que es el pecado. Quien entiende bien lo que es el pecado, que es una ofensa a Dios, entonces entiende este tipo de oración. Hay gente que no entiende el pecado. Por ejemplo, se van a confesar de las imperfecciones de su vida, pero no de las ofensas que han hecho a Dios, ¿no? Son dos modos distintos de confesarnos, ¿no? Me confieso que he sido egoísta, perezoso, pero sin que eso haga referencia a Dios. O el que va a confesarse sabiendo que mi pecado, a quien ha ofendido, es a Dios, ¿eh? Por eso, el fundamento teológico es la conciencia del pecado, del mío y del ajeno, ¿no? De cómo eso le afecta a Dios, ¿no? Otro fundamento teológico, ¿cuál es? El corazón traspasado de Cristo en la cruz, ¿eh? Porque de ese modo simbólico, que el corazón fue traspasado, lo más íntimo de una persona, el corazón es ofendido, ¿no? Es traspasado, pues es signo del amor no correspondido, ¿verdad? Un corazón despreciado, como el de Cristo, hasta el punto que llegan a rompérselo, a atravesárselo. Pues este es el fundamento también teológico. Cada vez que hacemos desagravio, la imagen que nos viene a la cabeza, ¿no? o el modo en que nos unimos es a la cruz de Cristo, a ese momento de dolor por el pecado, ¿eh? Y donde ese amor ha sido tan rechazado como solo en la cruz ha ocurrido. Y el tercer fundamento teológico sería el de la comunión de los santos, es decir, que yo estoy unido a los santos y también a Dios, y por eso mis obras, mi amor, le puede llegar a Dios. Si no creyésemos en la comunión de los santos, las obras que hiciésemos no servirían para nada, solo servirían para mi juicio, para ir al cielo o al infierno, pero no tendría mayor trascendencia. En cambio, al creer en la comunión de los santos, creemos que yo puedo
quitar la ofensa que esta señora ha cometido, porque yo creo en la comunión de los santos. O como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, que no es que le falte nada a Cristo, Cristo nos ha redimido en plenitud. Lo que queremos decir es que yo completo, por lo tanto yo participo de esa redención de Cristo, gracias a estos actos de amor que realizo. Por eso, bueno, un poco los fundamentos así teológicos, por así decirlo. Si alguien tiene interés de leer cosas así duras en su casa, el Papa Pío XI escribió una encíclica que se llama Miserentissimus Redemptor, donde expone todo el fundamento teológico de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Así que quien tenga ganas, a por ello, ¿vale? Yo hoy no hablaré de eso, voy a hablar de otras cosas. Bueno, os he dado como fundamentos. Vamos a ver esto en qué se concreta, ¿vale? ¿Cómo poder hacer oraciones de reparación, de desagravio? Pues aquí os he cogido algunos ejemplos, por si os ayudan, aunque es todo muy amplio. Entonces, ¿un ejemplo cuál es? Las horas santas. Hay muchas parroquias donde se llama hora santa, a un rato de una oración de una hora que se pasa con el Señor. ¿Por qué estas oraciones son especialmente de desagravio? Porque Cristo en Getsemaní dijo, ni siquiera una hora habéis sido capaces de estar conmigo. Entonces, en honor a esa hora a la que Cristo apelaba, pues las horas santas tienen ese sentido de reparación, ¿no? También las adoraciones del Santísimo, curiosamente, porque en la adoración al Santísimo, a quien estamos venerando, adorando de un modo pleno es la debilidad de Cristo que se queda en la Sagrada Hostia. Por eso estamos de alguna forma devolviendo el amor que tantas veces es despreciado, es decir, la presencia eucarística de Cristo. Cuánta gente la desprecia, la ignora, comulgan en pecado, y por eso cuando adoramos al Señor, al Santísimo, estamos haciendo esa reparación. Estoy amando lo que otros no aman, ¿no? O lo que yo muchas veces quizá he despreciado. Luego hay unas oraciones que en sí mismos se llaman oraciones de reparación. Hoy acabaremos la charla con una de ellas, muy larga. Bueno, pues eso son ya gente que ha escrito oraciones concretas para reparar, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Otro modo, que ya no es una oración vocal, sería el ofrecimiento diario de sacrificios al Señor. El darnos cuenta que con nuestro cuerpo yo puedo dar amor a Cristo. Con el cuerpo, con mis sacrificios, voy uniéndolos a la pasión redentora de Cristo. Claro, si no los unimos a eso, los sufrimientos no sirven para nada, ¿no? Quien va al gimnasio y se sacrifica muchísimo, si eso no lo une a la pasión de Cristo, es un sacrificio estéril. Por eso la reparación es el saber que lo hago, como la Carmelita que os expliqué al principio, ¿no? Lo hago ese sacrificio para reparar una ofensa mía o ajena o de otro. Y luego, por último, otra oración concreta es la del rezo del rosario, con espíritu reparador. La Virgen de Fátima, luego lo vamos a oír, hacía especialmente hincapié en esto, ¿no? En que rezásemos por la conversión de los pecadores. Y por eso el rezo del rosario se puede decir, rezo especialmente por la conversión de los pecadores, rezo por el fin de la guerra, ¿no? Por reparar el mal en el mundo, ¿vale? Bueno, entonces, fundamento teológico y algunas cosas concretas. Entonces, para comprender bien la oración de desagravio y de reparación, yo os he traído 3 ejemplos de santos que lo han vivido, porque si os dais cuenta es como un poco difícil de comprender esto, ¿no? O fácil de comprender, pero ¿cómo lo puedo yo vivir? Pues yo creo que a través de estos 3 ejemplos lo vais a entender muy bien y de hecho vais a desear hacer este tipo de oración. Bueno, la primera, os digo ya quiénes son, ¿vale? Santa Margarita María de Alacoque, la Virgen de Fátima y San Pío de Pietrelcina. Son los 3 ejemplos que vamos a ayudarnos para vivir esta oración de desagravio. Entonces, la primera, Santa Margarita María de Alacoque, que además tiene mucho sentido porque esta parroquia, ya sabéis, que es del Sagrado Corazón de Jesús, que se lo debemos, la devoción a esta santa y que la tenemos aquí en este cuadro siempre puesta. Bueno, pues esta santa nació en el año 1647, ¿vale? Y entonces os he traído extractos de las apariciones que el Sagrado Corazón de Jesús tuvo hacia ella. Ya sabéis que
pues fue muy mística, recibió muchas apariciones del Señor, pero los fragmentos que os he cogido es donde el mismo Cristo le cuenta a Santa Margarita el sufrimiento de su corazón o el deseo que tiene de que le amen, ¿verdad? Y que reparen ese mal cometido, ¿vale? Vamos a ir con la primera. La primera aparición dice lo siguiente el Señor. Esta lo relata ella en su diario, Estando pues delante del Santísimo Sacramento en cierta ocasión en que tenía algo más de tiempo, pues ordinariamente no me dejaba ninguno las muchas ocupaciones cotidianas, halléme toda engolfada en la presencia del Señor con tal vehemencia que llegué a olvidarme de mí misma y del lugar donde estaba, y luego me entregué del todo a su divino espíritu y mi corazón al ímpetu de su amor. Me dejó descansar durante largo rato en su pecho divino, y en él me descubrió las maravillas de su amor y los secretos inefables de su sagrado corazón, que hasta entonces me había tenido ocultos. Fue esta la primera vez en que me descubrió su corazón, pero de modo tan manifiesto y claro que no me dejó lugar a duda alguna, a juzgar por los efectos que esta gracia produjo en mi alma, si bien temo siempre engañarme cuando refiero lo que por mí pasa. He aquí cómo parece que sucedió esto. Díjome él. Y ahora viene lo que dice Cristo, ¿vale? En torno a este desagravio. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en sí las llamas de su ardiente caridad, necesita comunicarlas por tu medio y manifestarse a ellos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, en los cuales se encierran todas las gracias santificantes y saludables que necesitan para apartarse del abismo de perdición, y para el cumplimiento de este gran designio te he escogido a ti como abismo de indignidad y de ignorancia, para que sea yo quien lo haga todo. ¿Vale? Os he cogido esta primera, ¿para qué? Para comprender lo grande que es ese amor de Dios, ¿no? Cómo se despliega, cómo nos quiere, cómo nos ama, ¿vale? Porque si os he dicho que el fundamento teológico es el pecado, solo se comprende cuando se comprende lo muchísimo que Dios nos ama. Entonces, en esta primera aparición, Santa Margarita comprende lo inmenso que es el amor que Dios nos tiene. Y en la segunda aparición vamos a ver lo que ocurre. Después de esto se me presentó el divino corazón como en un trono de llamas más radiante que el sol y transparente como un cristal, con la sagrada llaga, y estaba rodeada de una corona de espinas, símbolo de las heridas que le causaron nuestros pecados. ¿Veis? Ya va manifestando algo. La corona de espinas que rodea siempre al Sagrado Corazón, el amor más grande que nunca ha tenido y en cambio traspasado siempre por nuestros pecados. Y encima tenía una cruz que significaba que desde el primer instante de su encarnación, es decir, desde que el Sagrado Corazón de Jesús fue creado, estuvo la cruz plantada en él. Y me manifestó que el ardiente deseo que tenía de ser amado de los hombres y de apartarlos del camino de perdición, en el que Satanás los hace caer a montones, le había hecho concebir el designio de manifestar a los hombres su corazón con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de salvación que contiene, a fin de que todos los que quisieran rendirle y procurarle todo el honor, el amor y la gloria que pudiesen, quedasen enriquecidos con abundancia y profusión de esos divinos tesoros del corazón de Dios, origen de ellos, al que debían honrar bajo la figura de ese corazón de carne, cuya imagen quería que estuviese expuesta, que yo la llevara sobre mi corazón, para imprimir en él su amor y colmarle con los dones de que él estaba lleno, destruyendo de este modo todos sus movimientos desordenados, y que derramaría todas sus gracias y bendiciones en todos los lugares en que estuviera expuesta a la veneración dicha santa imagen, y que esta devoción era como el último esfuerzo de su amor, que quería favorecer a los hombres con esa amorosa redención en estos últimos tiempos. Fijaos, para sacarlos del dominio de Satanás, a quien pretendía arruinar poniéndolos bajo la dulce libertad de su imperio que quería restablecer en los corazones de cuantos quisieran abrazar dicha devoción. Entonces veis que en la segunda les muestra el corazón, pero diciéndole, el corazón que yo quiero que me pintes con las espinas,
porque si no, no se comprende mi amor. Con las espinas y de hecho con la llaga. Siempre el Sagrado Corazón de Jesús se representa con esa llaga. Y dice, manifiéstalo, extiéndelo, como habéis oído, ¿no? Para sacarlos del dominio de Satanás. Entonces veis que ya el Señor a Santa Margarita le va comunicando no solamente el amor, sino que ese amor en la cruz tiene un sentido, que es librarnos del pecado y librarnos del poder de Satanás. Y llega la tercera aparición. Como veis, es progresivo el sentido que Dios va dando a Santa Margarita acerca de esta reparación, ¿no? Primero el amor ese que es herido, y ahora vamos a ver lo que aparece en la tercera, donde le explica dos formas en que podemos desagraviar al Señor, a través de la comunión de los primeros viernes y a través de la hora santa de los jueves. Vamos a ver cómo lo explica el Señor. Me dijo, esto me es mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi pasión, tanto que si me devolvieran algún amor en retorno, los hombres, estimaría en poco cuanto por ellos hice, y querría hacer aún más si fuera posible, pero solo tienen frialdad y repulsas para corresponder a mis desvelos por hacerles bien. Pero tú al menos dame el placer de suplir sus ingratitudes, en cuanto seas capaz de hacerlo. Comulgarás todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches, del jueves al viernes, te haré participante de la tristeza mortal que tuve a bien sentir en el huerto de los olivos. Te levantarás entre 11 y 12 de la noche para postrarte conmigo durante 1 hora, con la faz en tierra, para calmar la cólera divina pidiendo misericordia por los pecadores. Entonces, como veis ya en esta tercera aparición, además de decirla, ¿no?, lo de los primeros viernes de mes y la hora santa para desagraviar ese amor, le dice, ¿no?, esta expresión tan fuerte de mi pasión, lo que sufrí en ella, es menos que lo que sufro ahora por tanta indiferencia de los hombres. Esto es muy fuerte, ¿no? Uno mira la pasión, se conmueve, lo que sufrió el Señor, y uno piensa, a lo mejor en el siglo XXI el Señor sufre más que en la cruz, ¿no? Porque ve más pecado, más falta de correspondencia, más falta de amor. Y en la última aparición es donde viene una frase famosísima, que la tenemos en ese medallón de ahí arriba, que ahora la vais a oír. Bueno, la que pone ahí es, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, ¿vale? Pero vais a oírla completa, porque completa cobra mucha más fuerza. En la última aparición, en la octava del Corpus, le dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha ahorrado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y ahora viene la segunda parte, que es la fuerte. Y en reconocimiento no recibo de la mayor parte sino ingratitud por sus irreverencias y sacrilegios y por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que es más sensible es que son corazones que me están consagrados los que me tratan así. Fijaos, el Señor le muestra su dolor. Y este es el origen de la oración del desagravio. Ver el dolor de Cristo. Y uno se conmueve y dice, Señor, yo quiero poner amor donde falta amor. Y la oración del desagravio, como veis, no es un método, no es algo en concreto. Es a lo mejor venir aquí al sagrario y decirle, Señor, yo te amo por todos los que te desprecian, ¿no? Señor, bendito seas en la sagrada hostia, ¿no? Es oración valorando lo mucho que Dios nos ama, ¿no? O mirar a un crucifijo y decirle, Señor, gracias por morir por mis pecados, ¿no? Como veis, el origen es descubrir el dolor de Cristo, ¿no? Claro, teológicamente esto tiene un fallo, ¿no? Cristo, Dios, sufre. Es imposible, ¿no? Dios no puede sufrir. Pero en cambio, en su naturaleza humana hemos visto que Dios sí que ha sufrido. Por eso podemos comprender esto de que Dios sufre por nuestros pecados, sufre por nuestra ingratitud, ¿vale? Bueno, este es el primer ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque, que extendió esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El segundo ejemplo, las apariciones de Fátima. Vamos a ver. Entonces, antes de que la Virgen se apareciese a los pastorcitos, hubo 3 apariciones de los ángeles, de un ángel, que les preparó para la llegada de la Virgen. Pues he copiado simplemente
los textos, el diálogo entre los pastorcitos y el ángel. Y vais a daros cuenta que hablan de la oración de desagravio, ¿vale? La primera aparición del ángel fue en el año 1916. Estaban los pastorcitos en el campo, llovía, se refugian debajo de unos árboles, comen, rezan el rosario. Esto siempre me admira, ver que los niños tan pequeñitos ya juntos rezaban el rosario, es maravilloso. Jugaron a las canicas y después se les aparece el ángel y dice: no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. El ángel se puso de rodillas, inclinó su frente hasta tocar el suelo y repitió 3 veces: Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni te aman. Y el ángel se levantó y les dijo: rezad así, los sagrados corazones de Jesús y de María se sentirán conmovidos por vuestra oración. Entonces, ¿veis? Al principio os decía, hay gente que ha escrito oraciones de desagravio, pues aquí tenéis una. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni te aman. Así de sencilla esta oración. Segunda aparición del ángel, 2 meses después, les dice: ¿qué hacéis aquí? Rezad mucho. Los sagrados corazones de Jesús y de María tienen respecto a vosotros designios de misericordia. Ofreced continuamente a Dios oraciones y sacrificios. Lucia preguntó: ¿cómo hemos de hacer los sacrificios? Y el ángel respondió: de todas las cosas podéis hacer un sacrificio. Ofrecédselas al Señor en reparación de tantos pecados con los que es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Procurad atraer así la paz sobre vuestra patria. Yo soy el ángel custodio de Portugal. Sobre todo, aceptad con resignación los sufrimientos que el Señor os envíe. Entonces, como veis, el ángel en este segundo momento ofreced los sacrificios en reparación de tantos pecados con los que es ofendido Dios. ¿Veis? Y rezad por la conversión de los pecadores. Le está enseñando el ángel a estos pastorcitos lo que es desagraviar, lo que es reparar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es ofendido. Y en la tercera aparición, pues lo mismo, se les aparece el ángel, en este caso con un cáliz y una hostia, y entonces les dice lo siguiente: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco los preciosísimos cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los cuales Él es ofendido. Por los infinitos méritos de su Sagrado Corazón y por los del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. ¿Veis? Mismo mensaje. Y el ángel termina diciéndoles, les da la comunión y les dice: recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus pecados y consolad a vuestro Dios. Entonces, si os fijáis, aquí hay un detalle muy importante, que es que el ángel ya une esta oración de desagravio con el cuerpo de Cristo. Como os explicaba antes, un modo de reparar al Señor es la adoración al Santísimo, porque el Santísimo es tantas veces ofendido, tanta gente comulga en pecado, tanta gente ignora al Santísimo, que es pues el lugar perfecto para desagraviar, ¿no? Poner amor en donde la gente no pone ese amor. Bueno, pues después de las apariciones del ángel ya vienen las de la Virgen. Entonces simplemente he cogido algunos fragmentos donde la Virgen habla de esta reparación, de este desagravio. En la primera aparición, que es el 13 de mayo de 1917, la Virgen les dice a los pastorcitos: ¿queréis ofrecer a Dios sacrificios y aceptar todos los sufrimientos que Él os envíe en reparación de los tan numerosos pecados que ofenden a su divina majestad? ¿Queréis sufrir para obtener la conversión de los pecadores, para reparar las blasfemias, así como también las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María? Y respondieron: sí, queremos.
Y la Virgen les dijo, vale, pues a sufrir mucho, pero la gracia de Dios la confortará y os sostendrá siempre. Entonces, como veis, la Virgen le pregunta a los pastorcitos, el sacrificio como reparación de los pecados. En la tercera aparición, la Virgen les dice, sacrificaos por los pecadores y decir a menudo, pero especialmente al practicar algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María. Entonces veis que la Virgen les enseña una oración de reparación. Oh Jesús, hago esto en reparación. Y les dice la Virgen algo que a lo mejor alguno no conocía, que es algo que hacemos cuando rezamos el rosario. Dice la Virgen, cuando recéis el rosario al final de cada decena decid, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Pues esta jaculatoria final con la que rezamos el rosario, cada decena, tiene honor a esta oración de la Virgen de Fátima, que lo que pide es esto, ¿no? Socorre principalmente a los necesitados de tu divina misericordia. Es una oración de reparación pidiendo por los que no aman, ¿vale? Bueno, y en la cuarta aparición, pues también una frase que dice la Virgen, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique ni ruegue por ellas. Entonces, como veis, yo creo que este ejemplo de Fátima yo creo que ayuda a comprender el origen, ¿no?, de la oración de desagravio. Ver el amor de Dios y, oye, yo me quiero sacrificar por todas esas personas que le ofenden, por el Señor que tanto es ultrajado. Y vamos ya con el último ejemplo de un santo, San Pío de Pieltrelcina, ¿vale? Entonces, este santo, luego lo vamos a ver, ¿no?, recibió los estigmas del Señor, el pobre le prohibieron predicar, ¿no?, sufrió muchísimo en la tierra. Pero antes de que eso ocurriese, eso tan famoso de él, ¿no?, tanto sufrimiento, de los estigmas, tanto tal, resulta que él escribió cartas a su director. Él tiene, si vais a Pieltrelcina, yo no he ido, algunos de aquí sí que han ido, han tenido la suerte, pues hay una base documentaria de un montón de cartas que él escribía a la gente, y es lo único que tenemos de él. Y entonces os voy a leer algunos pequeños fragmentos que él le escribió a su director, donde vais a ver que él pide al Señor poder sufrir para consolar a Cristo. Y luego, curiosamente, recibió eso que tanto pedía, ¿vale? Vamos a ver. Una carta del 3 de mayo de 1913 dice: siento dentro de mí un gran deseo de amar a Dios y de sufrir mucho por su amor. Mi único deseo es sufrir por los pecadores, por las almas que Él ama tanto y que le ofenden tanto. Oh, si pudiera salvar, aunque sea una sola alma, cuánto no sufriría con gusto por ella. ¿Veis que tiene ese deseo del desagravio, de la reparación, ¿no? Otra carta del 29 de octubre de 1916 dice: mi alma está herida de amor por Jesús. Sufro porque veo que Él sufre tanto y porque los hombres no entienden su amor. Cuánto me duele ver que Jesús es tan poco amado. Padre mío, yo quisiera tomar sobre mí todos los sufrimientos del mundo, con tal de que los pecadores se conviertan y que el corazón de Jesús no sea herido más por nuestras culpas. Me siento impulsado a ofrecerme como víctima, si fuera posible, para reparar tanto mal. Como veis, ojo con lo que pedís al Señor, que os lo concede, y a Él le ofreció ser víctima en reparación de tanto mal que había en el mundo. Otra carta de 1915, el 17 de febrero, dice: oh, cuán dulce es sufrir por el amor de Jesús. Cuán dulce es sentirse desgarrado por el dolor, para dar alivio a su corazón traspasado por las lanzas de nuestros pecados. Yo le he pedido al Señor que me conceda sufrir todo lo que Él quiera, pero que me dé muchas almas para llevarle en compensación. Todavía no han llegado los estigmas, Otra carta, 20 de septiembre del 1912. Mi alma está continuamente sumida en una noche oscura. Sin embargo, hay una llama que no se apaga, el deseo de consolar al corazón de Jesús.
Cuando veo a Jesús crucificado, no puedo evitar llorar. Yo quisiera subir con Él al Calvario y compartir su cruz, para que los hombres lo amen y no lo hieran más con su ingratitud. Y un último trozo de una carta del 6 de noviembre de 1912 dice así: la ofensa hecha a Dios me causa un dolor indecible. Si no fuera por la esperanza de poder sufrir algo para reparar tales ofensas, no podría soportar la vista del pecado. Jesús me ha hecho comprender que el alma que lo ama de verdad no puede permanecer indiferente ante las injurias que él recibe. Entonces, como veis, todo esto el Padre Pío lo dice antes de sufrir en su cuerpo el dolor de la pasión de Cristo. Entonces, como veis, de algún modo, Dios prepara a las almas para la misión que les tiene encomendadas. Y entonces el Padre Pío, después de todo esto, este deseo tan grande, o de comprender tanto esta oración de desagravio y de reparación, pues ¿qué ocurre? Que en el año 1918 recibe los estigmas, las mismas marcas de Cristo en la cruz, y por lo tanto sufre dolores pues indecibles de estos estigmas. Pero claro, al recibirlos, seguramente todo este deseo tan grande que tenía de ofrecerlo por el Señor, lo pudo pagar. Y por eso Dios nos va a dar siempre fortaleza suficiente para la misión que nos encomienda. Entonces el Padre Pío pudo eso, vivir en su carne la participación en la pasión de Cristo y por lo tanto pudo reparar todo esto. Y él ya, después de recibir los estigmas, él dice: yo no busqué este don, el de los estigmas, ni me lo esperaba. Sufro mucho por estas llagas, pero me siento unido a Jesús. Es mi manera de acompañarlo al Calvario. Entonces, como veis, él lo entendía perfectamente, el sentido de los estigmas. Pero no solo eso, él también recibió una cruz, yo diría, más pesada. Él en Pietrelcina estaba haciendo muchísimo bien, muchísimas almas iban a confesarse, sus misas se llenaban, y por cosas de la vida, la Iglesia le prohíbe celebrar públicamente los sacramentos. Entonces tiene que quedarse encerrado, celebrando privadamente, sin poder confesar, sin poder predicar. Es decir, ¿qué dolor es mayor? Pues a veces no el físico, sino el espiritual. El ver que puedes hacer tanto bien, ¿no? Este deseo que tenía él de salvar a tantas almas y que de repente la Iglesia te dice, no puedes. Y entonces él comprendió una cosa muy sencilla, que es que la obediencia vale más que 1000 sacrificios. Y por lo tanto él obedeció siempre sin quejarse. Que la Iglesia me pide encerrarme, yo me encierro. Y entonces es curioso, porque a veces cuando miramos al Padre Pío, uno dice, ¡hala! Lo más meritorio suyo son los estigmas. Pues quizá lo más meritorio suyo fue esa obediencia silenciosa, ¿no? Como Cristo, cuando fue llevado a la cruz, que obedientemente, cumpliendo la voluntad del Padre, ¿verdad?, fue en ese camino hacia la cruz. Y entonces ya por último, por hablar de otra cosa del Padre Pío, que tiene que ver con este desagravio, es el cómo vivía él la Santa Misa. Porque claro, él en su cuerpo se unía a la pasión de Cristo y cuando llegaba a la misa, él decía en sus palabras, decía, la misa es la renovación del sacrificio del Calvario. Participar de ella con fe es unirse al dolor redentor de Cristo. Entonces, por lo visto, la gente cuenta, cuando podían ver al Padre Pío celebrar la Santa Misa, la celebraba muy lentamente, duraba 2 horas sus misas, y había momentos donde se paraba, se ponía a llorar de repente, se le veía sufriendo en ese momento. Es decir, que realmente el Padre Pío, cuando venía a misa, se unía a la pasión de Cristo. Tenía este don especial, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¡Ay, me he distraído, no me he enterado de nada! Pues el Padre Pío, cada vez que iba a misa, era como si fuese al Calvario, ¿no?, a la cruz, y así lo vivía, como no como un acto litúrgico, sino como una reparación activa, ¿no?, como una intercesión viva, como un desagravio real. Pues como veis, yo creo que el Padre Pío nos ayuda mucho, ¿no?, a entenderlo en su propia vida, en su propia carne, y cómo él tenía este deseo de desagraviar. Entonces, como veis, ¿no?, ya para terminar,
¿Qué es la oración de desagravio? ¿Qué es la oración de reparación? Pues veis que no es un método, es algo que brota del corazón, de un corazón enamorado. Cuando uno conoce cómo es el amor de Dios, lo que nos brota es no solo la acción de gracias, no solo pedirle cosas a Jesús, sino el desagravio, la reparación, ¿no? Por tantas ofensas nuestras y tantas ofensas del mundo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Pues vamos a ponernos en pie, si os parece, y vamos a hacer una oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús, que escribió el Papa Pío XI en esta encíclica de la que os he hablado, ¿vale? Es larga, pero es una oración concreta de desagravio que la rezamos ahora pues pidiendo, ¿no? Por tanta gente pues que en nuestro barrio, donde estamos nosotros, en nuestras familias, que ofende a Dios, para que Dios pueda recibir este consuelo de amor que estamos haciendo con esta oración. Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente con el olvido, el desdén y el desprecio. Míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos reparar con especiales manifestaciones de honor tan indigna frialdad y las injurias con las que en todas partes es herido por los hombres tu amoroso corazón. Recordando, sin embargo, que también nosotros nos hemos manchado tantas veces con el mal y sintiendo ahora vivísimo dolor, imploramos ante todo tu misericordia para nosotros, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no solo los pecados que cometimos nosotros mismos, sino también los de aquellos que, perdidos y alejados del camino de la salud, rehúsan seguirte como pastor y guía, obstinándose en su infidelidad, y han sacudido el yugo suavísimo de tu ley, pisoteando las promesas del bautismo. Al mismo tiempo que queremos expiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, nos proponemos reparar cada uno de ellos en particular: la inmodestia y las torpezas de la vida y del vestido, las insidias que la corrupción tiende a las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las miserables injurias dirigidas contra ti y contra tus santos, los insultos lanzados contra tu vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios con que se profana el mismo sacramento del amor divino, y, en fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los derechos y el magisterio de la Iglesia por ti fundada. Ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes. Entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, te presentamos, acompañándola con las expiaciones de tu Madre la Virgen, de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella satisfacción que tú mismo ofreciste un día en la cruz al Padre y que renuevas todos los días en los altares. Te prometemos con todo el corazón compensar en cuanto esté de nuestra parte y con el auxilio de tu gracia los pecados cometidos por nosotros y por los demás, la indiferencia a tan grande amor con la firmeza de la fe, la inocencia de la vida, la observancia perfecta de la ley evangélica, especialmente de la caridad, e impedir además con todas nuestras fuerzas las injurias contra ti y atraer a cuantos podamos a tu seguimiento. Acepta, te rogamos, benignísimo Jesús, por intercesión de la bienaventurada Virgen María Reparadora, el voluntario ofrecimiento de expiación, y con el gran don de la perseverancia, consérvanos fidelísimos hasta la muerte en el culto y servicio a ti, para que lleguemos todos un día a la patria donde tú, con el Padre y con el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.